Seguramente has escuchado que si naciste en agosto, te corresponde un signo solar Leo y por lo tanto una personalidad extrovertida, de liderazgo, probablemente el centro de atención y un gran emprendedor. No obstante, a pesar de tener este signo, llegas a tus 40 años con una profunda crisis de identidad o con algunos fracasos de emprendimiento. Y es que la astrología moderna, en su intento por ofrecernos un horóscopo genérico y por lo tanto estandarizado, llevado a estos ámbitos psicológicos, ha sobresimplificado toda la filosofía y el sistema con el cual fue construida la astrología. Bienvenido al primer módulo de astrología helenística. Yo soy Jonathan Domínguez, astrólogo tradicional, y en este módulo vamos a abordar de forma introductoria cuál fue la filosofía y el fundamento detrás de este gran complejo sistema que se denomina astrología. Y para ello vamos a invocar a dos gigantes de la astrología de los dos primeros siglos de nuestra era, que fue Claudio Ptolomeo, el gran matemático, y también uno de los grandes que fueron estructurando de forma más rigurosa la astrología, y también Abbetius Valen, uno de los grandes clínicos de la astrología en el sentido que llevó a la práctica. Se quedó menos en la teoría y aplicó completamente todo el rigor de lo que ya se llevaba documentado de estos ámbitos astrológicos a la vida diaria. Y por lo tanto pudo entender las crisis, los fracasos y las derrotas de muchas personalidades importantes dentro de estos dos primeros siglos. Y para entender la filosofía detrás de esta astrología helenística, vamos a hacer uso del tema mundi. El tema mundi, del latín tema, que significa carta o mapa, y mundi, del mundo. La tradición helenística era un mapa mítico, conceptual y pedagógico. Históricamente, los astrólogos de los primeros siglos como Fírmico Materno, Macrobio o Paulo Alejandrino atribuían la creación del tema mundi a los legendarios fundadores de la astrología, quien es Hermes Trismegisto, y los legendarios reyes sacerdotes egipcios Nechepso y Petosidis. Y por supuesto, una vez que comienza esta realidad académica dentro del marco astrológico, el tema mundi se convirtió en el código fuente o la herramienta didáctica suprema que diseñaron los astrólogos de la era helenística. La era helenística se comprende dentro o alrededor del siglo I y antes de Cristo y el siglo I después, o siglo inclusive II después de Cristo, para enseñar a sus discípulos la lógica matemática detrás de las dignidades, los aspectos y la secta. Y aquí es donde comenzaremos a romper completamente la visión moderna. Porque en la astrología moderna se suele utilizar una especie de alfabeto de las 12 letras, que lo que hicieron fue corresponder el inicio del zodiaco a Aries. Y cada casa corresponde a cada signo, y por lo tanto cada casa tiene la significación de cada uno de estos signos. Y ahí es donde ya se prostituyó completamente, se alienó la filosofía y el fundamento por el cual llevábamos ya 2000 años de construcción histórica, ¿no? de la astrología tradicional. Entonces, entendiendo esto, si nos damos cuenta, este tema mundi parte con que el ascendente está en Cáncer y no es Aries. Es decir, el símbolo mítico de la creación del universo, según Hermes Trismegisto, es que la vida comienza no en el fuego creativo de Aries, sino en Cáncer, en el agua. El agua que es el símbolo de la gestación y de la vida, de la concepción. Y teniendo esta configuración es que se desprenden los tres grandes conceptos fundantes de la astrología helenística, que es las dignidades, la secta y los aspectos.
Y lo veremos a continuación con la figura del tema mundi. Al tener al ascendente a Cáncer y al Sol, por lo tanto, juntos, es decir, está Cáncer y luego está Leo, por lo tanto tienes a la Luna y el Sol, lo primero que se comienza a realizar en la distribución de la carta es la asignación de los planetas dentro de esos signos. Y la asignación corresponde a la distancia y las velocidades entre la Tierra y cada uno de los planetas. Es por ello que el Sol y la Luna se posicionan juntos porque son luminarias, no son planetas. Y al ser luminarias son los que dividen la realidad, según lo decía Ptolomeo en su Tetrabiblio, en que toda la realidad está dividida en dos. Somos dicotómicos. Por lo tanto, el tener la Luna y el Sol, la Luna en el ascendente y por lo tanto el que sigue luminaria, que es Leo, es el Sol, el siguiente planeta más veloz es Mercurio. Y es por ello que está asignado Mercurio en Virgo y en Géminis. El que sigue más veloz es Venus y se asigna a Tauro y se asigna también a Libra. El que sigue más veloz es Marte, después es Júpiter y por último, y es la razón por la distancia que hay con el Sol y la velocidad, es el más lento, es el más frío, es el que tiene menos luz, sería Saturno, y por ello es que corresponde a Acuario y a Capricornio. Y así es en ese acomodo geométrico, matemático y estructural, además de filosófico, que se asignan las dignidades. Es decir, si tú tienes en tu carta natal a un Marte en Aries, quiere decir que ese Marte es digno, porque está en su domicilio. Y lo mismo ocurre con un Venus en Libra. Si ese Venus está en Libra, está en su domicilio, o si está en Tauro. Y así es como se hace la designación de geométrica y estructuralmente qué signo le corresponde a qué planeta o viceversa, qué planeta le corresponde a qué signo, en dónde se siente bien. Y aquí es donde también encontramos el famoso exilio. Es decir, si una luna se encuentra en domicilio en Cáncer, se encontrará en exilio en su oposición, es decir, a 180 grados, que es el contrario. ¿Por qué? Porque la luna en Saturno se enfría, se seca. La naturaleza de la luna en Cáncer es fría húmeda, porque es agua. Cuando va hacia Saturno, Saturno es frío seco y por lo tanto se seca, es como que se hace hielo. Y ahí es donde representa su exilio. Lo mismo ocurre con un Venus. Si a ese Venus lo tienes, por ejemplo, en la oposición dentro de la figura de Tauro, es decir, en Escorpio, esa Venus está exiliada. Y lo mismo, si Venus estuviese en Libra, en Aries también representaría el exilio. Entonces aquí es donde comenzamos a ver cómo está la distribución geométrica fundamentado en esta razón del por qué la disposición de estos planetas dentro de los signos. Ahí entenderemos la raíz o el fundamento de las dignidades. Las dignidades, los exilios, las exaltaciones y las caídas. Teniendo ya como tal la dignificación de los planetas, es decir, su orientación geométrica dentro del mapa mundi, entonces ahí se desprende la secta. Siguiendo la lógica del Tetrabiblios de Ptolomeo, en el que somos dicotómicos, somos duales, en un mundo dual, esta distribución que tiene de una parte a la luna como la luminaria, que sería una carta nocturna, y tiene al sol como luminaria en una carta diurna. Por lo tanto, si tú en tu carta natal tienes al sol en las primeras, o digamos de la casa 12 a la casa 7, que es la parte superior de tu carta natal, si lo tienes al sol dispuesto en alguna de ellas, quiere decir que naciste de día. Y por lo tanto, tienes una carta diurna. Eso lo que simboliza en el tema mundi es que en el concepto de la secta hay planetas
que si nos damos cuenta son duales, es decir, hay un planeta que rige dos signos, a excepción de la Luna y el Sol, por supuesto, que es Cáncer y Leo. Pero el hecho de que sean duales quiere decir que se activan o tienen una mejor disposición dependiendo si es una carta nocturna o una carta diurna. Ejemplo, para los planetas que son diurnos, es decir, la secta lo que corresponde es un maléfico, un benéfico y una luminaria. En el Sol o en la carta diurna, la luminaria es el Sol, el benéfico sería Júpiter y el maléfico sería Marte. En una carta nocturna, la luminaria sería la Luna, el benéfico sería Venus y el maléfico sería Marte. En el día sería Saturno, perdón. Entonces, ahí ustedes, y obviamente nos falta uno que es Mercurio. Mercurio, en la tradición, no se asignaba a una secta porque Mercurio tiene una naturaleza dual. En el mundo dual hay un planeta dual también, que es Mercurio. Por lo tanto, Mercurio asume la naturaleza de quien esté haciendo aspecto o conjunción. Es decir, Mercurio no tiene una naturaleza benéfica ni maléfica intrínsecamente, sino que siempre está supeditada a quien está haciendo contacto. Si en tu carta natal Mercurio tiene en conjunción a Saturno, quiere decir que Mercurio está fungiendo como una posición maléfica. O si tiene a Venus, quiere decir que ese Mercurio está siendo más o orientado a ser un benéfico. Entonces, Mercurio es muchísimo más complejo y es por ello que lo plasman aquí en el tema mundi como el ambivalente, porque necesitas entender en tu carta natal cómo se distribuye o cómo se configura con los demás planetas y en qué casa está. De ahí es que tengas que entender, y eso es algo que vamos a ver en el módulo 2, entender las dignidades esenciales y accidentales de cada uno de los planetas nos permite entender su configuración intrínseca, no intrínseca, sino su configuración accidental, emergente. Ya que entendiste toda tu figura, puedes entender cada uno de los planetas de forma más objetiva, pero sin perder de vista la sistematización o la complejidad que corresponde a ese planeta dentro de toda tu figura. Así que ahí es donde ya vimos el concepto de dignidades, cómo se distribuye de acuerdo a la geometría de la carta, las distancias del Sol y las velocidades. La secta, que hay planetas que están dentro de una secta nocturna y hay planetas que están en la secta diurna, además de que Mercurio es ambivalente, por lo tanto está dentro de las dos. Y por último, que son los aspectos. Los aspectos se determinan de acuerdo o en función de las luminarias. La luminaria es la más benéfica por naturaleza. Por lo tanto, de ahí se desprenden cuáles son las casas que tienen visibilidad a esas luces. Las casas número sería la casa 12, la casa 6 y la casa 8 y también la casa 2 son las que no tienen luces. Por lo tanto, ahí no hay aspecto. Y por eso es que Ptolomeo en la tradición, en la astrología helenística, los únicos aspectos que son considerados aspectos, y esto es por una disposición geométrica, tiene que ver con un sextil, que sería el alcance de las luminarias hacia Venus, del ascendente hacia Venus, la cuadratura, que es el ascendente hacia Marte, que es en su grado 90, a 90 grados, y de ahí sigue a los grados de 120, que sería el benéfico, que sería hacia Júpiter. Y por lo tanto la oposición, que serían los 180 grados, que sería Saturno, que es el más maléfico, es el aspecto más malo, digámoslo así, de todos. Por lo tanto, y por supuesto la conjunción,
Sin embargo, en la astrología helenística la conjunción no se considera aspecto. ¿Por qué? Porque filosóficamente un aspecto tiene que ver con aspectar, afectar a través de la luz. Y cuando tú estás en una conjunción no afectas por luz, sino afectas por física. Porque están juntos, se sienten, se tocan. Una cosa es mirar al otro y otra cosa es estar con el otro, es tocarlo. Son, digamos, sentidos distintos. Es por ello que la tradición a la conjunción no es aspecto, sino es simplemente conjunción. Entonces la primera que considera Ptolomeo importante en la tradición es la conjunción, después sería el sextil, después sería la cuadratura, después sería el trígono y por último sería la oposición. Y la medida de lo benéfico o maléfico de esos aspectos tiene sentido filosófico en hacia qué planeta está haciendo aspecto. Ejemplo, si estamos hablando del ascendente que es la luna, el hacer aspecto en sextil es porque ahí tienes a Venus. Y Venus siempre ha sido un planeta benéfico, que aporta belleza, aporta juventud, aporta un poco de carisma también, de benevolencia. El hecho de que el aspecto a 90 grados sea fricción, sea conflicto, sea violencia, sea ataque, es porque del ascendente en Cáncer, quien está a 90 grados es Marte. Por lo tanto, ahí habla de esta fuerza de conquista, de este ser aguerrido. Entonces este ser aguerrido no va a querer darte de alguna manera un beneficio a ti, porque sí, te lo tendrás que ganar. Entonces una cuadratura no es tan complicada como una oposición, porque en la cuadratura simplemente está hablando de egos, de lucha de egos. Y no solo es la lucha de egos, sino que ahí requiere un esfuerzo. Pero esa cuadratura, si tú superas el esfuerzo, vas a poder tener un acuerdo. Luego sigue el trígono y es el más benéfico porque es donde está haciendo la luna aspecto a Júpiter. Y Júpiter, dentro de los dos benéficos, entre Venus y Júpiter, Júpiter, al ser el planeta más grande, en tanto los benéficos, es el que provee más. Es el mayor benévolo, es el que expande todo lo que toca, es el gran padre, es otro de los, digamos, de otros dioses que te proveen lo que necesitas, que no te va a dejar desahuciado. Y es por ello que el trígono es uno de los aspectos más benéficos que puedes tener en tu figura o en tu carta natal. Y por último, como oposición, es precisamente por la distancia con el Sol o cualquiera de las luminarias, y por lo tanto es el más frío y el más lento. Y esto hace que la oposición sea la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque el estar opuesto al otro es estar completamente enraizado en lo que la otra persona está determinando en su realidad y tú en la tuya. Es decir, no hay un acuerdo posible. Son dos mundos completamente distintos. El negro quiere que el blanco vea negro y el blanco quiere que el negro vea blanco. Pero digamos que si fueras daltónico o si el negro solo pudiera ver negro por su condición, no hay manera de que le hagas ver que esta persona vea blanco. Es por ello que el aspecto de oposición es uno de los más difíciles de superar. Y es así que al entender el tema mundi y al irnos a lo que denominaban históricamente los helenísticos, es el código fuente, es el fundamento del cómo fue estructurada la astrología en el macrocosmos para que lo entendamos en el microcosmos que es en nuestro interior. Espero que este primer módulo haya sido de gran utilidad para ti. Si te das cuenta, entender el hecho de que seas de día, si tienes una carta nocturna o una diurna, te va a ayudar a entender que tu planeta benéfico, el que a ti te va a ayudar, no es Júpiter probablemente, sino es Venus. Cómo aliarte con ese Venus de acuerdo a cómo lo tengas configurado en tu carta natal y también entender cuál es tu luminaria, en el que en el mundo moderno y en la autoayuda y en el mundo tan complejo del emprendimiento, siempre nos enseñan a que debemos de ser el sol, debemos de ser extrovertidos, debemos de vender, debemos de salir afuera.
Y claro, eso es un requerimiento para que nos conozcan y para que tengamos visibilidad. Pero el hecho de omitir que probablemente en tu constitución astrológica, tu carta natal, sea una carta nocturna y por lo tanto tu luminaria es la noche, es la luna y tu benéfico es Venus, es el amor, la belleza, el arte, es muy probable que no te vaya bien lanzarte a la estrategia de mercadotecnia, a lanzarte al mundo feroz del sol, de quien quiere competir, de quien quiere luchar. Ese es más un Marte, es un Sol, son expansivos, agresivos y tienen esta autoestima para poder hacer frente a cualquier complejidad del mundo real. Sin embargo, aquellos que tenemos la Luna y que tenemos a Venus, nuestro poder no está en la guerra, no está en la competencia, nuestro poder está en la sutileza, en la intuición, en la estrategia, en el oculto. Y ahí es donde probablemente en el transcurso del curso voy a colocar cartas de ejemplo para que entendamos estos conceptos helenísticos dentro de una carta moderna del siglo XXI y probablemente use a 4 figuras públicas, que sería el caso de, en el ámbito de emprendimiento, voy a utilizar a Steve Jobs y a Steve Wozniak, que fueron los socios de Apple, y cómo entender que cada uno de ellos tiene tiene una carta muy similar, sin embargo uno es como para que estuviese más tras bambalinas, que en este caso fue Wozniak, y el otro sí tenía que estar como frente al mercado, en la cara de la marca, porque tenía el potencial. Si Steve Jobs no se hubiera juntado con Wozniak, y lo mismo, si Wozniak no se hubiera juntado con Steve Jobs, no hubiera podido nacer Apple. No hubieran logrado hacer lo que realizaron. Y lo mismo ocurre entendiendo ya el fenómeno en términos financieros y políticos, que sería con Warren Buffett, uno de los grandes, importantes inversores en la historia, y Donald Trump, que es uno de los grandes, ¿cómo decimos?, figuras mediáticas controladas por el ámbito mediático y que llegó a ser presidente haciendo esas campañas televisivas y de marketing o sea, ahí es donde vamos a entender qué es una dignidad esencial fuerte y qué es una dignidad accidental, puede ser una persona sin ningún valor, tu producto no tiene ningún valor y sin embargo tener mucha fama, que lo vamos a ver ahí en Trump, ¿no? Entonces, entender esta diferencia entre qué secta corresponde, cuál te pertenece, es también hacer uso de la fuerza que nos corresponde a nosotros, ¿no? Así que en el módulo 2 no vamos a ver aún dignidades esenciales y accidentales, en el módulo 2 vamos a ver básicamente el timonel. Ya entendiendo esto, vamos a ver quién es tu ascendente, entender que el sol, tu sol, si ya vimos esta parte de la secta y quién pudiera ser tu benéfico, ahí entendemos que el sol no necesariamente es el que te va a dirigir la vida, el que te va a ayudar, o si te alías es el que te va a dar los beneficios, sino que aquí también en la astrología helenística se hacía uso del timonel, que es el ascendente y su regente. Entender cómo está posicionado, quién es, entender sus cualidades, en qué casa está, que ese es también otro aspecto que vamos a ver en el módulo 2, la distribución de las casas y sus significados, es donde puedes ya empezarte a apropiar de tu configuración esencial. Así que sí, el diagnóstico que acabamos de hacer ya resonó con tu crisis actual y necesitas que yo mismo entre a las entrañas de tu carta natal para auditar tu secta y trazar tu estrategia de salida. No esperes más. Ve al enlace de la descripción de este video para que yo mismo pueda hacerte o apoyarte en una intervención estratégica personalizada. Muchas gracias.